Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Velandia, soy estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano en modalidad virtual y hoy vamos a hablar de la balanza de pagos en el módulo de macroeconomía. Según la versión sexta del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional, la balanza de pagos en Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con otras economías del mundo. Muestra dos cuentas principales, una cuenta corriente y una cuenta financiera. La cuenta corriente incluye lo que son las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ingresos y gastos, ingresos de factores, es decir, ingreso primario, y transferencias de ingresos, es decir, ingreso secundario. La cuenta financiera, con el mismo signo que la cuenta corriente, refleja las fuentes de financiamiento externo. En caso de déficit en cuenta corriente, los flujos financieros se ven en inversiones directas e inversiones en valores y otras inversiones, como decir préstamos y préstamos comerciales y otro tipo de transacciones financieras. Y fluctuaciones en las reservas de divisas. Las estadísticas de la balanza de pagos vigentes se modificaron en el 2015 al 2020 en relación con, primero, los resultados de las estadísticas del sector externo y el estudio del cumplimiento de préstamos netos de la cuenta financiera, cuenta del Banco de la República y el resto del mundo, es decir, el sistema de cuentas nacionales. Esto lo publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, que mostró diferencias en los valores de exportación de las zonas francas. Y segundo, mejoras en las fuentes de datos y métodos de evaluación aplicados por el organismo. El Banco de la República del 2015 al 2020, como consecuencia de lo anterior, el déficit de la cuenta corriente se ha ajustado a la baja en 0.07 puntos porcentuales, en 0.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en dólares, en el 2015 y en el 2017. Por otro lado, en el 2018 al 2020, la revisión significó un incremento en el nivel del déficit entre 0.16 puntos porcentuales y 0.18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en dólares. Es importante aclarar que toda esta información es suministrada por el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ahora vamos a dar un ejemplo de la balanza de pagos para que podamos comprender cómo se maneja. Este ejemplo entonces nos habla de tener un balance al final del año y hay unos números que vamos a tratar de interpretar. Entonces tenemos una cuenta corriente con 25.000 millones de dólares, unos rubros que significan las exportaciones, que son 700.000 dólares, unas importaciones por 300.000 dólares, unos ingresos equivalentes a 30.000 dólares y unas transferencias por 40.000 dólares. La cuenta de capital, en cambio, está por 35 millones de dólares y la cuenta financiera de 20.000 dólares y la de errores y omisiones por 5.200 dólares. Entonces, para obtener un resultado equilibrado, entonces se suman las cuentas de ingresos y los gastos y luego se restan sus totales. Y esto nos da superávit o déficit. La balanza comercial colombiana ha registrado un déficit en los últimos años. En 2021, la balanza comercial tuvo déficit en 15.424 millones de dólares, mientras que en abril presentó un déficit de 445 millones de dólares. Se puede destacar que los productos agropecuarios y las importaciones han sido de alta importancia en la balanza comercial de Colombia. Las causas de la balanza comercial corresponden directamente a la dependencia de productos básicos y de aumento de importaciones de bienes y consumo. Como consecuencia, percibimos un déficit em, comercial prolongado que puede ejercer presión sobre las reservas de divisas en país de impacto negativo, los sectores locales y en el empleo, dado al aumento de importaciones de bienes de consumo que superan la producción nacional. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez, estudiante del Politécnico Gran Colombiano de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hablar de la balanza de servicios en Colombia. Cuando hablamos de la balanza de servicios de Colombia, hacemos alusión a la diferencia entre los valores de las exportaciones y el valor de las importaciones en un periodo determinado de tiempo.
Esto nos permite examinar las tendencias, causas y consecuencias según su desempeño. Para Colombia el déficit fiscal de los últimos años no es favorable, teniendo presente que las exportaciones han superado las importaciones y que el país actualmente consume muchos bienes y servicios de países extranjeros. Esto lo vuelve dependiente, lo cual es un factor negativo para la economía colombiana. Otro de los factores que influyen en esta operación es la débil diversificación de las exportaciones, ya que la producción y exportación que se maneja en Colombia está centrada en lo que es el carbón, el petróleo, el café y las flores. Esto lo que hace es limitar las oportunidades de generar mayores ingresos y debilita a nuestro país frente a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Y aparecen aspectos importantes como la presión en la moneda nacional, y cuando esto sucede la moneda suele debilitarse, trayendo como consecuencias el aumento del valor de las importaciones, lo cual es un aspecto negativo para nuestro país. Y no solamente esto, ya que también impacta las oportunidades de empleo y la industria local, ya que si bien sabemos que Colombia depende en gran medida de las importaciones, las empresas locales se pueden ver afectadas por la competencia internacional y esto contraería una pérdida masiva de empleos. Mi nombre es Saray Velasco Escalona. Vamos a analizar la balanza de transferencias de Colombia en los últimos 5 años. La balanza de pagos de Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional FMI, presenta 2 grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y los egresos de renta de los factores, ingreso primario, y por transferencias corrientes, los ingresos secundarios. La cuenta financiera, que presenta el mismo signo de cuenta corriente, registra las fuentes de financiación externa, si hay un déficit corriente, o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo, si hay un superávit corriente. Los flujos financieros se desagregan en inversión directa, inversión de cartera y otra inversión, préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros, y la variación de las reservas internacionales. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Eduardo Antonio Mateus Pinzón, estudiante de Administración de Empresas en el bloque de Macroeconomía, identificado con código 10-024-9257. En el análisis de la cuenta capital de Colombia durante los últimos 5 años, en Colombia la cuenta capital es la segunda división principal de la balanza de pagos que se puede obtener en un país. En esta contabilizamos los cambios en las cuentas de activos y pasivos del capital, sea en divisas o en reservas de oro con los demás países. En Colombia en los últimos 5 años el valor de la cuenta financiera tiene un gran déficit con rangos entre 20.830 millones de dólares y 9.458. Esto hace razón a un 6,54% de su Producto Interno Bruto y 2,83% respectivamente. Las causas, una de las principales causas, por no decir que es la más indicada en cuanto al balance negativo en la cuenta financiera, es que Colombia es un país captador de inversión extranjera. Eso es en el IED. Y los instrumentos de deuda colocan al gobierno central para la financiación de su cuenta, representada en más del 70% del monto de la cuenta capital. Como consecuencia, pues tenemos que esta cuenta capital para la economía corresponde a que el ingreso de las divisas por inversión y compra de deuda es un factor determinante en la cotización de la tasa representativa del mercado. Esto muestra en transferencias corrientes en un ingreso secundario. Podemos verlo en la gráfica número 1, cómo se ha venido comportando últimamente de acuerdo a la fuente del Banco de la República. Asimismo, el flujo del IED en millones de dólares en cuanto ha estado participación de capital, la reinversión de las unidades y los instrumentos de deuda. Asimismo, en el flujo del IED mostrados en las gráficas 2 y 3. En la última gráfica, en la número 3, tenemos el flujo netos por instrumentos financieros. Entidades financieras depositarias en el sector rural, en cuanto a otras entidades financieras e instrumentos de financieros derivados.
Las cuentas representativas, estas son las cuentas más representativas que agrupan todos los valores de la cuenta capital, donde se muestra la importancia de la inversión extranjera en el país. Tenemos que en la balanza de pagos de Colombia, en la cuenta financiera, millones de dólares, cuentas financieras 2, 3, 4. La inversión extranjera directa tiene una inversión en cartera de 1.697 millones de dólares. Eso en el sector público, en tanto en mercados internacionales como en el mercado local. En el sector privado, mercados internacionales, tiene 212 millones de dólares. En el sector público podemos ver que esto es por parte de los bonos. En créditos externos y pasivos, en el sector público, sector privado, en préstamos a corto y largo plazo, tenemos entre el sector público 3.404 millones de dólares, en el sector privado 4.646 millones. En cuanto a lo que verificamos y podemos determinar con las fuentes obtenidas en el informe, en cuanto a la conclusión, hay que mejorar la integración económica de Colombia con los socios comerciales que requieran, para asimismo poder potenciar el sector agroindustrial en combinación con incentivos estatales en inversión privada que permitan exportaciones de alimentos y productos agrícolas con un buen procesamiento industrial. Muchas gracias. A modo de conclusión, podemos decir que una balanza de pagos permite gestionar todas las transacciones entre el país y el exterior y por tanto contribuye a una gestión eficiente en su economía y mejora en las condiciones de intercambio de bienes y servicios. Permite llevar un control al respecto de los movimientos financieros que se registran en el país y gracias a estos indicadores, la balanza de pagos se puede determinar las acciones futuras que deben tomar el gobierno para mejorar sus estados financieros y fiscales. En conclusión, la balanza comercial presenta desafíos para la economía colombiana, la presión sobre las reservas de divisas, el impacto en el tipo de cambio y los desequilibrios fiscales. Además, resalta la importancia de promover la diversificación de la base exportadora y fortalecer la competitividad de los mercados internacionales. Bueno, una conclusión muy importante que se tiene con respecto a este análisis de estos últimos 5 años en la cuenta capital, podemos concluir que para mejorar estas cuentas hay que tener una integración económica entre Colombia y sus socios comerciales que requieren que haya una mayor inversión privada y parte de los incentivos como tal de parte del Estado a que haya un mejor producción agrícola, que sea algo más industrial, mejor proceso, con el fin de que se aumenten estas exportaciones de productos de excelente calidad. Esta es la recomendación y conclusión que se tiene en este análisis.